My name is Ignacio Alvarez. It's a pleasure to be here. I'm a former rapporteur for freedom of expression of the Inter-American Commission on Human Rights. And today we have a very great group of panelists here. We're going to start with Rafael Veloz. Rafael is the former president of the Inter-American Bar Associations. He lives still in Venezuela, and we welcome you. Thank you very much for being here, Rafael. Sí. Buenos días. A nombre de la Federación Interamericana de Abogados queremos agradecer al Instituto Interamericano por la Democracia, a Guillermo, que por cierto coincidimos en Miami hace algunos meses atrás, y el instituto siempre pendiente en el necesario fortalecimiento de las instituciones en los países latinoamericanos y en toda América. Y ciertamente nos anotamos, Guillermo, al próximo evento que tiene que ver con el crimen organizado. Y además de las otras instituciones que están avalando este importante debate. La FIA siempre ha estado pendiente en lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho, en especial del Poder Judicial. Todos los panelistas que estuvieron en la primera parte del foro han hecho demostraciones más que fehacientes, con hechos muy concretos, de cómo es necesario tener el elemento esencial de independencia en los sistemas de justicia en América y en democracia. La Carta Democrática Interamericana, firmada por los pueblos y por los estados de América, establece en el artículo 3, pues, que ciertamente como elementos esenciales de la democracia, uno es la independencia de los poderes públicos, en especial el Poder Judicial. Y hay un elemento que es vertebral y que es horizontal en todos los hechos que han denunciado en el debilitamiento de la democracia, que todo pasa por el Poder Judicial. Con la componenda, con la vestimenta de los togados de las judicaturas, se ejerce un nuevo tipo de democracia que el presidente Hurtado ha señalado en su libro como dictadura del siglo XXI. La independencia del Poder Judicial, entonces, es indispensable para el desarrollo de los países. La independencia del Poder Judicial es tan importante para los países como para los abogados, porque no solo son esos hechos que de manera visible se encuentran en este escenario, sino que hay una serie, centenas, miles de casos de ciudadanos que no tienen esa visibilidad ante los medios de comunicación social, y que este sistema de persecución en algunas circunstancias del sistema de justicia hacen pues que o que se criminalice la protesta o se ejerce unos destinos distintos a los que establecen los caminos de la democracia. O yendo más allá, el hecho significativo de las persecuciones, de los asesinatos de los abogados, más de 300 o casi 300 abogados asesinados en Colombia, en Honduras, más que eso, de tal forma que no hay duda de que tenemos todas las evidencias de que el elemento final, indispensable para que podamos nosotros mantener la democracia, es el Poder Judicial. Sin embargo, no existen formas objetivas, constantes y universales para que podamos detallar unos poderes judiciales independientes. Por ello, la Federación Interamericana de Abogados, que es un organismo que integra todos los colegios nacionales, federaciones de colegios, donde está integrado el Colegio de Abogados de Norteamérica, la OAB, Colegio de Abogados con colegiación obligatoria en Brasil, y todos los colegios de abogados de América, de España y Francia, donde están incorporados más de 5 millones de abogados, despachos de abogados, facultades de derecho, ha tenido siempre presente desde sus inicios
Esta organización tiene más de 70 años con sede en esta ciudad de Washington desde sus inicios, como hecho principal la independencia de los sistemas de justicia, porque los abogados somos actores dentro del Poder Judicial. Y esta preocupación, que la tenemos hace muchísimo tiempo, se vivifica ahora pues con unas nuevas modalidades, como lo han señalado algunos, de democracia. Por ello, la FIA y los abogados de América quieren no solo denunciar, sino aportar un instrumento que le sirvan a los ciudadanos, que le sirva a los organismos internacionales, que le sirvan a los tribunales de justicia de distintas partes del mundo, de unos indicadores, de una tabla, de un examen, de una auditoría sistemática de los sistemas de justicia. ¿Y qué es la independencia judicial? Bueno, un requisito sine qua non, indispensable para que haya Estado de Derecho, para que haya independencia, y para ello el agente principal o uno de los principales actores del sistema de justicia son los jueces. Los jueces que tienen que ser independientes, los jueces que tienen que ser imparciales, que no pueden tener ninguna influencia externa, ni económica, ni de carácter político. En un sistema judicial independiente, los jueces son responsables de sus acciones, pero no deben estar sujetos a factores políticos o económicos para decidir los casos. La tutela judicial efectiva, que por cierto se observa, si es tutela judicial tiene que ser efectiva, no tiene que tener ningún tipo de calificación. Es un instrumento pues, que está presente en todas las constituciones y es lo que tiene que hacer el Poder Judicial. ¿Para qué? Para revisar, para detener a los otros poderes públicos. Al ser los jueces independientes, se fomenta el imperio de la ley. La ley será vinculada a todos sin distinción. Sin embargo, para que exista independencia judicial, la ley debe garantizar que los jueces deben ser profesionales serios y respetados que concedan estabilidad y prohíban la interferencia política de sus decisiones. La estabilidad de los jueces en el Poder Judicial es un factor indispensable pues, en esta revisión que propone la Federación Interamericana de Abogados. ¿Cuál es la utilidad de los indicadores de independencia del Poder Judicial? La medición de la independencia de los poderes judiciales de los países puede ser beneficiosa en muchos casos. En primer lugar, como ocurre con los indicadores que miden el clima de inversión o la corrupción o la libertad económica, como hace esta fundación que hace esa medición. La medición de la independencia judicial puede funcionar como un diagnóstico fiable a los malestares de la judicatura y eventualmente ser utilizado como una herramienta para construir un consenso para la reforma. Identificar los vicios de las principales instituciones ha funcionado bien en otros ámbitos para fomentar programas de reforma. Léanse los indicadores en materia de negocio, los indicadores en materia de libertad económica, que por cierto son unos elementos que están posterior a lo que tiene que ser la revisión exhaustiva pues, de los sistemas de justicia. Además, los sistemas judiciales nacionales pueden ser objeto de escrutinio internacional por diferentes razones. En el contexto de los derechos humanos, en la denegación de justicia. En el contexto de la responsabilidad del Estado por lesiones de los extranjeros. Esto último no solo puede originar una acción del Estado extranjero contra el Estado supuestamente autor, pero también puede originar una acción por el propio extranjero contra el Estado agresor, en caso que existan los tratados respectivos. Léase el caso en este punto especial en la Administración de Justicia norteamericana de la Corte de la Florida, donde
fue revisado una sentencia originada por el sistema de justicia de Nicaragua. La denegación de justicia, así como la corrupción judicial, son manifestaciones de la falta de independencia de los sistemas judiciales. En muchos casos, las sentencias contaminadas de elementos de corrupción son difíciles de probar, por cuanto la acción judicial es el resultado de un sistema judicial ampliamente considerado como no independiente. Este hecho podría exponer al sistema a una revisión necesaria. Por ejemplo, cuando una sentencia extranjera debe ser ejecutada en otro país, las leyes del país donde la sentencia debe ejecutarse podría permitir la revisión de las condiciones de independencia del sistema judicial extranjero. En caso de falta de independencia judicial, un tribunal foráneo podrá negarse a cumplir la sentencia extranjera. Este caso específico de la decisión del tribunal de los tribunales nicaragüenses que le hice referencia hace poco. La revisión de la independencia de los poderes judiciales no es más que una consecuencia de la internacionalización de la ley, donde el sistema judicial no se juzga, sino que algunos de sus productos, lo que tiene el impacto extranjero, por ejemplo, la sentencia, se reconocen o no, o son la fuente de algún tipo de recurso internacional. Por tanto, ya que es un hecho que la independencia de los sistemas judiciales puede ser examinada por los tribunales extranjeros o internacionales, los indicadores pueden ofrecer a los interesados las herramientas más objetivas para determinar cuándo un sistema judicial puede ser considerado independiente o no. Así se podría resumir que los indicadores de independencia del Poder Judicial vendrían a cumplir dos propósitos, cuando menos: servir de diagnóstico del estado de los poderes judiciales de los países comparados entre sí y servir para poder sustentar argumentos en litigios internacionales atinentes a reconocimientos de sentencias extranjeras o de denegación de justicia. En los indicadores, ¿cuáles son los factores que se detallarían, que se analizarían, que se examinan? ¿Cómo es el nombramiento de los jueces? ¿Cómo son estos nombrados? Si son nombrados por sus credenciales profesionales o no. ¿Cómo es la remoción de los jueces? ¿Cómo es la disciplina en el proceso? ¿Cuáles son las normas que orientan la entrada o el ascenso del Poder Judicial? Si hay una formación continua. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Qué sueldos tienen estos jueces? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cómo son la toma de decisiones? Esta transparencia, ¿cómo es percibido por la opinión pública de los respectivos países a la administración de justicia? Para concluir, los indicadores han de tener las siguientes características. Tienen que ser unos indicadores objetivos para realizarse con una metodología que no tenga ningún tipo de duda, que una metodología constante, con una metodología universal y que podamos hacer exámenes cualitativos y cuantitativos. La FIA tiene desarrollado estos indicadores que comparten este escenario que este instituto ha invitado. Es un importante estudio que pone a consideración de la OAB, de las distintas organizaciones, para que podamos establecer ayudas mutuas, patrocinio en algunas circunstancias, porque creemos nosotros que uno de los aportes que tenemos que dar los abogados de América y la Federación Interamericana de Abogados es tener unos indicadores confiables, unas boletas confiables, y esto lo podemos hacer y es la manera nosotros de defender la democracia en América. Muchas gracias.